Buenos días, damos inicio a la clase del día de hoy. Todavía seguimos con la unidad número 1, lo hemos dividido en varios temas. Toca hablar hoy del siguiente tema, que es análisis tridimensional de deformaciones. Anteriormente ya habíamos conversado en forma general del análisis del estado general de deformaciones, pero hoy vamos a involucrar el análisis tridimensional, o sea, vamos a profundizar un poco más sobre ello, que eso no se hizo inicialmente, ¿no? Aquí es tema 3, se me olvidó, vamos a tratarlo de una vez. Por favor, me indican que están viendo en su pantalla la diapositiva tema 3, análisis tridimensional de deformaciones. ¿Ok? Fíjense que el contenido es muy similar, no es igual que el que desarrollamos en el tema 2 de análisis tridimensional de esfuerzo. Y a pesar de que haya contenido similar, hay cosas que no son completamente iguales y hablamos de analogía. Sí, cuando hablamos de analogía es que algo es semejante, pero no es idéntico, ¿no? a lo que se desarrolla, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta clase, un poco más corta que la de análisis tridimensional de esfuerzos, pero la idea es que ustedes puedan visualizar eh, la semejanza y diferencia que hay en el estudio del estado general de deformaciones. Bueno, nos seguimos haciendo preguntas, ¿no? Bueno, se me olvidó quitar la pregunta de la anterior, de esto de último, y ya me estoy dando cuenta, ¿no? La pregunta en color, em, en color naranja sería: ¿por qué pensar en 3D cuando hablamos de deformaciones? Eh, el, hasta ahora, en este momento, tenemos lo que hemos visto, nos ha permitido cuestionarnos ciertas cosas y ya estamos en la capacidad de darnos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué le ocurre a la forma interna de un material cuando cada punto se desplaza en una dirección distinta? Ya sabemos sobre eso, ¿verdad? ¿Qué le ocurre a la forma interna de un material cuando cada punto se desplaza en una dirección distinta? Recordemos los legos, los bloquecitos de Lego que dibujamos en las diferentes configuraciones al aplicársele carga de esfuerzos y veíamos las deformaciones que se producían, los desplazamientos que conllevaban a deformaciones. ¿Cómo podemos saber si un cuerpo solo se movió o si realmente cambió su tamaño y su geometría? Ahí tenemos otra parte, ¿no? Y aquí volvemos a mecánica racional 10, donde establecíamos la hipótesis de que todos los cuerpos eran rígidos. Y desde mecánica racional les decía que era una hipótesis falsa, pero teníamos que partir con algo porque nos permitía simplificar mucho los cálculos en muchas consideraciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego en mecánica de materiales, tanto la 1 y ahora la 2, establecíamos la realidad, que todos los cuerpos son deformables. Eso entra en dos zonas que tenemos que estudiar de su comportamiento, en la zona de elasticidad y de plasticidad. Y a medida que hemos avanzado entre la mecánica racional 10 y la mecánica de materiales 1, aprendíamos a entender la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera se estiran?
comprimen o distorsionan los pequeños elementos que componen un sólido. Bueno, lo que acabé de hablar de eso que vimos en las diapositivas anteriores, que veíamos el elemento diferencial del sólido, ese bloque de Lego, cómo se distorsionaba o se desplazaba o se comprimía o se alargaba. ¿Y cómo puede identificar las deformaciones críticas antes de que aparezca daño o falla? Bueno, sabemos que tenemos que aplicar unas teorías de falla, tanto en estática como por fatiga, ¿no? Pero para tener este conjunto de respuestas, tenemos que tener en cuenta es el tensor de deformaciones o de esfuerzos donde corresponda. En el análisis tridimensional de deformaciones, hemos aprendido que no basta con conocer hacia dónde se desplazan los puntos del material, sino cómo cambia el desplazamiento de un punto a otro dentro del sólido. Voy a hacer acá un pequeño dibujo simple para recordarles mecánica racional 10, donde teníamos un cuerpo. Yo lo dibujaba como un bloque y ese bloque está involucrado muchas partículas. Creo que es mejor hacerlo acá, ¿sí? Vamos a ponerlo primero como cuerpo rígido. Pasó como hace días. Señalo una parte de la pantalla más arriba donde debo y me sale cuerpo rígido. Cuerpo rígido está compuesto por partículas. Vamos a decir que es un cuerpo cualquiera, ¿sí? Un cuerpo. Si lo estudiamos como cuerpo rígido, al aplicarle fuerza, nosotros sabemos que sus partículas se van a desplazar una misma distancia. Esto significa que el cuerpo, como está aplicada la fuerza, en lo que estamos viendo, claro, esto está apoyado, y suponiendo que la superficie es lisa, se desplaza debido a un momento de traslación, ¿sí? Depende cómo se aplique la fuerza, puede ser que el desplazamiento sea eh, de rotación, pero como lo dibujé, está lleno. Y en los cuerpos deformables, recuerden que estamos trabajando con el mismo cuerpo, pero estamos estudiando varias formas y vamos a ser específicos, ¿no? Que sean elásticos. Tenemos el cuerpo y bajo la aplicación de esa carga, que no me dibuja, no se dibujó. Esas partículas van a ofrecer resistencia, van a haber vacancias, distorsiones. Vamos a suponer que acá en este punto no lo hay. Sabemos que hay infinitas partículas, pero no voy a dibujar muchas partículas. Entonces vamos a dejar a propósito este punto para indicar que una vacancia, todo lo que pueda establecer esos puntos, unos se van a desplazar a una distancia diferente que otra, ¿sí? También recordemos, acá no, entonces
al final puede quedar algo así. ¿Sí? Estoy visualizando, inventando cualquier forma con la finalidad de que ustedes se den cuenta de por qué no es un cuerpo, por qué hay deformación. Entonces, ¿por qué ocurre deformación? Bueno, por muchas cosas, ¿no? Primero, el desplazamiento de sus partículas no ocurre de manera constante debido a la estructura cristalina que tenga, eso es ciencia de materiales, y ustedes vieron muchas cosas de eso allá, ¿no? Además, depende de cómo esté preparada la superficie del material, si está bien pulida, si para que no haya porosidad, si hay presencia de corrosión, si hay presencia de vacancias, de dislocaciones, infinidad de cosas que ustedes ya saben de eso. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para entender la diferencia y dónde estamos. Eso nos permite a nosotros comprender cuándo los desplazamientos de un cuerpo me produce únicamente movimiento con deformación no aparente, el cual llamamos cuerpo rígido, y cuando los desplazamientos ocurren de manera distorsionada para, con la finalidad de que, que nos permiten intuir que es deformación. Eso significa que son cuerpos deformables, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para el estudio de cualquier cuerpo. Entonces, cuando nosotros en la vida real como ingenieros pensamos en que tenemos que analizar una estructura, una máquina, lo que sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo voy a estudiar este objeto? Lo estudio como una partícula donde no me importa la aplicación, el considerar dónde están aplicadas las fuerzas, sino su efecto, ¿sí? Y simplifica muy bien los cálculos. Lo estudio como cuerpo rígido, donde como en todo cuerpo sí se toma en cuenta el tamaño, la forma y la disposición de esa fuerza con respecto a, al sistema en particular de referencia para considerar los cuerpos deformables. Bueno, eso hasta acá, ¿no? Eso es el mundo profesional del ingeniero, bien sea civil, geólogo, mecánico o carreras derivadas como metalurgia, hasta mantenimiento, entre otras más, que no me llegan ahorita a la mente. Eso tenemos que tenerlo presente. No es, ah, no, yo lo voy a hacer por lo más fácil. Y bueno, si el estudio va más profundo, ya salimos del tercer nivel de profesionalismo y entramos a estudios de posgrados que involucran cuarto y quinto nivel, vemos que el sólido elástico tampoco es muy cierto, al igual que el sólido deformable. Entramos en algo más profundo aún que se llama el sólido verdadero. O sea, sigue deformándose, pero lo que quiero decir, el estudio es más profundo porque hay muchas hipótesis establecidas en lo que ustedes están aprendiendo en mecánica de materiales como cuerpos deformables, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ese cambio, medido en las tres direcciones del espacio que se nos presenta en el sólido, define el tensor de deformaciones, una herramienta que nos puede revelar cómo se alarga o acorta un elemento, cómo se inclina o distorsiona. Fíjese que va con la palabra o, no y. ¿Y qué parte del movimiento corresponde a deformación real y cuál a rigidez o rotación? ¿Sí? Que es lo que lleva el concepto de cuerpo rígido
y si estamos, si no, y si se logra mover, si hay rotación allí. Con eso tenemos claro las preguntas, afianzamos las preguntas anteriores, ¿no? Vamos a hablar entonces de un estado general de deformaciones en un elemento diferencial de sólido. Tengamos presente que volvemos al análisis cinemático, vemos un cuerpo que está pintado en negro con un volumen al cual hemos llamado omega, que está en color negro. Vamos a colocarlo más visual. XYZ, voy a tapar un poquito aquí la Z para que se vea mejor el dibujo. Y vemos que ese cuerpo es un sólido continuo, ¿no? ¿Sí? Cada punto de ese sólido tiene una posición en el inicial en el espacio antes de deformarse. Hemos escogido un punto cualquiera, el punto P. ¿Sí? Entonces, para definir la posición de ese punto P, tengo que colocar un sistema de coordenadas de referencia. Hemos asumido el de coordenadas rectangulares X, Y, Z para saber desde un punto fijo, que sería cero, el polo u origen, cuál es la posición de ese punto P. Y lo hemos llamado vector posición R. Ese sólido, ese punto, no hablemos del sólido, porque el sólido puede que no se mueva o si se muevan, pero ese punto P le ocurre un desplazamiento de alguna manera. Para visualizarlo de la mejor manera, nos imaginamos que se mueve todo el cuerpo, ¿no? Pero ya sabemos que puede que no haya movimiento, ¿no? Del cuerpo, pues que esté estático, es lo que quiero decir. Eso puede formar una deformación. Cuando el sólido se deforma debido a las cargas externas, bien sea la temperatura o a restricciones, ese mismo punto se mueve a una nueva posición dada por R mayúscula, que es lo que está en color morado. Fíjese que ese nuevo vector de posición depende de la posición inicial del punto P y del tiempo del intervalo de tiempo que ha ocurrido para llegar a eso. Eso lo tenemos en cuenta, ¿no? Sí, lo entendemos, es un análisis cinemático. En el análisis cinemático relacionamos desplazamientos, velocidades, bueno, la función desplazamiento en función del tiempo para saber cuál es la velocidad, cuál es la aceleración, entre otras cosas. Aquí estamos hablando puro de desplazamiento. Tengamos presente eso. Dije algo, ¿no? Que para que el sólido se deforme, ese sólido que está pintado en negro, es debido a cargas externas. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Recordemos en mecánica de materiales uno los efectos térmicos que tienen que ver con la temperatura. Eso hay que tener algo muy presente con ello, que aprendimos allá, ¿no? Que no es necesario aplicar una carga, solamente varía la temperatura para que la mayoría, para que los materiales sufran algún cambio en su comportamiento, se desplacen, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y solamente lo veíamos en la primera unidad con cargas axiales porque era la manera más fácil de que ustedes lo aprendan. Pero eso sucede en torsión, eso sucede en cargas cortantes o transversales y eso sucede en flexión, con el momento flector, ¿no? Eso significa también que en un estado de cargas combinadas hay que tener en la vida real previsto si la temperatura está influyendo en eso o no. Y a las restricciones, ¿sí? ¿Qué tipo de apoyos o vínculos se le están colocando a ese objeto para que se desarrolle eso que está allí, ¿no? Ahí no hemos colocado los vínculos. Hubiese sido bonito haberle colocado unos apoyos al dibujo y tener eso presente. Otro caso que hay que tener en cuenta, que no lo nombré hace rato, es las
precargas o los preajustes que se puedan desarrollar antes de estudiar cualquier objeto sin que esté aplicado fuerza externa, ¿no? Directamente. Eh, ¿Cómo es eso? Vamos a suponer una bicicleta. La rueda tiene unos palitos metálicos templados, a veces son de plástico, hubo una época, ¿no? Pero se siguen usando, son metales, los cuales le llamamos rayos, ¿sí? Y fíjense que ellos van ajustados previamente, ¿no? O sea, hay una carga previa definida que produce un preajuste. Y solamente eso hace que perdón, la rueda se encuentre preesforzada de esfuerzo, ¿no? O sea, antes de aplicarle cualquier cosa a la bicicleta, tenemos que tener claro de que el estado natural de la rueda es de esforzamiento previo. Eso es lo que quiero decir. Todos esos detalles se ven. Y lo hemos aprendido en mecánica de materiales 1, sin embargo, en casos puntuales. En la vida real, cuando ustedes sean ingenieros y sean ingenieros de diseño, van a tener que tener la capacidad de analizar todo para ver qué hay, qué no hay y no pueden obviar nada en lo que van a diseñar, ¿no? Bueno, continuamos con el dibujo. La diferencia entre ambas posiciones, entre R minúscula y R mayúscula, son vectores posiciones, ¿no? Esas dos R define el vector desplazamiento S. O sea que el desplazamiento ocurre desde el punto P hasta donde haya quedado el punto P'. Repito nuevamente, no necesariamente se mueve el cuerpo, sino el punto. Y ahí donde está ese desplazamiento. Y si el cuerpo no se mueve o se mueve muy poco, hay una deformación. El vector de posición del punto P' con respecto al punto P representa el desplazamiento del punto P cuando el sólido se mueve desde una posición 1 a 2, ¿sí? Eso lo vuelvo a recalcar, ¿no? ¿Qué tenemos que tener presente? Ese vector de desplazamiento tiene coordenadas U, V y W, ¿sí? U es un vector, ahí me faltó mejorarle la nomenclatura. U es un vector, para que, o sea, lo puesto más que sea en negrita para que recuerden que es un vector, ¿no? Pero en el recuadro azul, al colocarlo en lo que se le coloca la variable entre paréntesis, se entiende que es una función y entonces involucra varias cosas y lo más seguro es que sea un vector. Esa U es el desplazamiento de esa partícula según el sistema de referencia X, Y, Z. Lo mismo va a ser B y W, o sea que cada una de ellas está en función de las coordenadas X, Y, Z y del tiempo, para poder en todo el conjunto definir lo que se llama un campo de desplazamiento. Tenemos que tener presente que a cada punto del sólido le corresponde un vector desplazamiento particular que depende de la posición espacial. Por eso se hace hincapié, ¿no? El tensor de esfuerzos en un punto, el tensor de deformaciones en un punto. Estos desplazamientos son función de la posición y del tiempo. El vector desplazamiento no describe un cambio local de forma, ¿sí? Sino el movimiento global del punto en el espacio. Luego de que tenemos ese movimiento, es que a través del estudio de las ecuaciones de compatibilidad que nos van a originar el tensor de deformaciones, podemos decir si hay o no deformación.
Esas ecuaciones de compatibilidad se conocen también con el nombre de ecuaciones cinemáticas y ya conversamos sobre esos componentes anteriormente que definen el tensor de deformaciones. Y tenemos las derivadas que se desarrolla con respecto a derivadas parciales. Bueno, ya tenemos cada una de esas derivadas parciales me permiten a mí determinar una de las componentes del tensor de deformación. Ay, perdón. La deformación no depende del desplazamiento absoluto, sino de cómo cambia el desplazamiento entre puntos vecinos. Es lo que yo le digo, ¿sí? Con lo que dibujé del cuerpo rígido y el cuerpo deformable. En términos matemáticos, la deformación tridimensional depende de las derivadas parciales del campo de desplazamiento. Eso significa, primero, si dos puntos se mueven con el mismo desplazamiento, el sólido no se deforma, solo se traslada. Segundo, si el desplazamiento cambia de un punto a otro, entonces hay deformación. Eso lo hicimos con el dibujito los gramaticos que hice con respecto a cuerpo rígido y cuerpo deformado. La deformación mide cómo se distorsiona el material, no cómo se mueve el conjunto. Y para yo saber cómo se distorsiona el material del sólido, tengo que conocer las propiedades mecánicas de ese material. Eso es importantísimo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, con esas ecuaciones cinemáticas, que son las ecuaciones de compatibilidad, ¿por qué se le llama compatibilidad? Porque relacionan fuerzas con desplazamiento. Esa nos permite formar el tensor de deformaciones del cual ya habíamos hablado anteriormente y considerando el teorema de reciprocidad tangencial, sabemos que el tensor de deformaciones se comporta cumple las mismas características matemáticas que el tensor de esfuerzo. Repasemos. Primero, el tensor de esfuerzo es una matriz simétrica. Si no es simétrica, no es un tensor. Eso significa que las componentes tangenciales en el mismo plano son iguales en el mismo plano. O sea que gamma XY es lo mismo que gamma YX y lo mismo para los otros planos. Eso tenemos que tener en cuenta. Y segundo, debe cumplirse la ley de transformación de ejes para, para rotar las coordenadas cuando nos corresponda, teniendo presente que las van a haber unas constantes durante su rotación y a esas constantes las llamamos invariantes del tensor. Es lo mismo en ese sentido, perdón. Bueno, tenemos el cuerpo, ya sabemos cómo, ay, ¿sí? Para que lo visualicen, fíjense la similitud, lo único que en vez de esfuerzos axiales, colocamos deformaciones unitarias longitudinales y en vez de esfuerzo cortante ponemos la distorsión angular en sus respectivos planos, ¿no? O ángulo cortante, puedan llamar. Bien, ¿cuáles son las unidades de deformación? Si recordamos mecánica de materiales 1, sabemos que las deformaciones longitudinales son adimensionales, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a poner el caso más sencillo. En una carga axial, que es lo que origina deformaciones unitarias longitudinales, sabíamos que era delta entre L. Y delta es acortamiento o alargamiento, depende si está a tracción o a compresión. Y son unidades
de longitud, sin importar el sistema en el cual se encuentra. Y la longitud original de la barra, antes de aplicársele cualquier fuerza, pues vale la redundancia de decir que son unidades de longitud. Y este señor con este señor se simplifica y nos queda de manera adimensional las unidades. Esto entre esto sería igual a 1. Bueno, sin embargo, en mecánica de materiales uno nos enseñaron que de manera experimental suele colocárseles unidades, dependiendo de la probeta que se esté usando el tamaño de la probeta que se esté usando en la parte experimental. Entonces, puede ser que trabajemos con 1 metro, entonces podemos decir que sean metros y las deformaciones son muy pequeñas, las unidades de acortamiento son muy pequeñas, podemos decir que micrómetros, ¿sí? Podemos decir micrómetros sobre milímetros, en un caso sorprendente, un poco mayor, milímetros sobre milímetros, ¿sí? Puede ser pulgadas sobre pulgadas, ¿sí? Pero esto es para indicar lo siguiente. Me está indicando más es el tamaño de la probeta para decir, mire, la probeta por lo menos tiene 1 metro. Yo lo visualizo y digo, se utilizó una probeta, si está con metro es porque mínimo tiene 1 metro. Y el acortamiento o alargamiento fue en micras. La probeta se usó en milímetros y la deformación fue en micrómetros. Aquí importante, otra cosa importante, ¿no? Al colocarla experimentalmente, ¿qué tipo de sistema de unidades se trabajó? Si en el sistema estadounidense o inglés o en el sistema técnico de ingeniería o el sistema internacional. Si en el sistema técnico de ingeniería podríamos haber dicho centímetros, vamos a ponerlo, no es común, ¿no? No, sino que para que usted entienda algo, centímetros por milímetros, micrómetros, por decir algo. La relación entre el vector de formación y el tensor de deformaciones. Ya sabemos que las componentes intrínsecas del vector de formación, por analogía con la del vector tensión, son componente normal y componente tangencial. Con respecto a la componente normal, fíjense, la ecuación que tenemos, ¿sí? Es igual a la traspuesta de la normal por la matriz de deformación por el vector normal. Y una componente tangencial, que la vamos a llamar gamma mn, que es algo similar, pero hemos colocado un nuevo subíndice. Estamos hablando de n, eh, que sabemos que es el vector normal, ¿no? Pero ¿quién es m? ¿De dónde salió m? ¿Por qué no colocaron t? Bueno, algunos autores, algunos expertos en el área, les gusta colocar n de forma general porque puede apuntar para cualquier lado. Lo que sí que tenemos que tener claro es que M y N deben ser perpendiculares, ¿no? Y si son perpendiculares, este truquito que está acá les va a ayudar a resolver un ejercicio, ¿no? Si M y N son perpendiculares de los que están en la guía, quiere decir que el producto punto entre ellos dos es igual a 0. Fíjese, una propiedad vectorial. Y si ustedes no la recuerdan o no la saben, si el profesor no la explicó en la teoría y sale en el examen, hasta ahí llegaron al ejercicio y todos salieron mal. Por eso es importante repasar el álgebra vectorial y matricial. Para desarrollar esta que está acá, se la he escrito de esta manera. La voy a pasar poco a poco.
para cuando estén en la grabación la copien. Claro, harán la pausa allí, pero por lo menos no pase tan rápido, ¿no? Solamente desarrollada, ¿no? No es difícil. Si fíjense que cada parte está para un plano diferente en la forma de desarrollar. Ahora la dejamos un rato para que la visualicen completa, ¿no? Fíjense que lo que dice es eh, la deformación longitudinal en X por por las componentes en X de esos vectores N y M. Así sucesivamente hacemos con con la deformación longitudinal en Y y en Z. Luego vienen las en el plano para las componentes tangenciales y involucramos el plano XY, luego el plano XZ y luego el plano YZ. Continuamos. Transformación de coordenadas. De la misma manera que lo hacíamos en, en el análisis de transformación de eje para el tensor de esfuerzo, vamos a encontrar una ecuación análoga para determinar eh, el tensor de deformación en cualquier dirección. ¿Sí? Eso significa que también podemos determinar esfuerzos principales y esfuerzos y deformaciones tangenciales máximas. Y recordemos que la matriz A es la matriz de transformación, donde van los cosenos directores en la cual se desarrolla lo que estamos haciendo. Tenemos que tener en cuenta que la matriz de esfuerzos es función de la posición. Eso quiere decir que en cada punto de un sólido existe una matriz de deformaciones que caracteriza el estado de solicitación en ese punto. Lo mismo que dije para el tensor de esfuerzo, ¿no? Al conocerse la matriz de deformaciones en un punto específico, podemos determinar el vector tensión y sus componentes intrínsecos. Pero tenemos que tener en cuenta que dependerán del sistema de coordenadas y de la dirección que vayamos a proyectar esos vectores. Con respecto a las deformaciones principales, fíjense, tenemos el tensor de deformaciones y para calcular las deformaciones principales lo hacemos de manera análoga como hicimos con los esfuerzos principales, considerando los cosenos directores, igualando la ecuación a cero. Eso significa que trabajamos con una solución que no sea trivial porque los cosenos directores no pueden ser cero, si no, no nos va a dar ninguna dirección. Entonces, vamos con una solución un poco más compleja, que es que el determinante sea igual a cero. Y desarrollando ese determinante, encontramos la ecuación característica de tercer grado que tenemos acá, la cual tenemos que tener en cuenta que es una ecuación cúbica, y le llamamos ecuación cúbica. Fíjense que las invariantes las hemos diferenciado como J1, J2 y J3 para no confundirnos con respecto a, no, para no confundirnos con respecto a las invariantes del esfuerzo, ¿no? Que vayamos a colocar una determinemos de manera diferente.
quiero que tengan en cuenta algo y creo que lo tengo, porque ando en el último tema lo dije al revés en esa parte. ¿Qué es una solución trivial? La solución trivial es la más fácil, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esto, bien sea con esfuerzos, con deformaciones, lo más fácil que uno ve a la vista es decir, no, pues hagamos los cosenos directores cero y ya, ¿sí? Pero si estoy buscando direcciones principales, no voy a obtener direcciones porque estoy anulando las variables que me van a dar el resultado de cuál es la dirección principal, que es alfa, beta y gamma. Entonces, tenemos que descartar la solución trivial esa y trabajamos con la solución no trivial, o sea, la que no es fácil, que es hacer el determinante igual a cero. Quería hacerle esa acotación porque ¿cómo es? Ando con la idea de que lo dije un poco diferente en ese momento. Bueno, ¿cómo determinamos esas, esas invariantes J1, J2 y J3? Y me disculpa que ya estoy viendo que se me olvidó cambiarle I2 y 3 por J2 y J3. Bueno, la manera similar a cómo se aplica eso. De aquí quiero que me investiguen algo para el día que nos veamos en clase. Las deformaciones principales ocurren en el mismo plano que los esfuerzos principales. Piensen eso. Investiguen un poquito. Ahorita está la inteligencia artificial que rapidito les da la respuesta, pero tienen que saber hacer el prompt, ¿no? Cuidado con lo que escriben allí. Tienen que ponerle un contexto primero y después formular la pregunta, ¿no? Para que ella entienda qué es lo que quiere y ustedes, yo le llamo depuran la respuesta, ¿no? Detallan si le está dando bien la respuesta y si todo lo que dice es completo, ¿no? Porque puede ser que se vaya para otro lado porque no le entendió bien, pero no se expresaron bien y dé la respuesta parcialmente bien. Eso tienen que tener cuidado. ¿Qué sucede con la deformación tangencial máxima? Bueno, con el círculo de Moore podemos determinar que sabemos que es el radio de cada uno de sus círculos, ¿no? Pero el círculo mayor es el que nos va a dar la deformación tangencial máxima, ¿no? Que sería en el círculo de Moore-Stern. Y le coloqué la ecuación mal acá. Vamos a marcarlo acá. Pie, pegué y no acomodé. Aquí sería E sub 1, ¿no? Que está entre los extremos. Epsilon sub 1 es la mayor y epsilon sub 3 es la menor. Y toda esa es la que forma el círculo mayor. O sea que sería con este. Esta es la que nos lo produce. Pero para los otros casos hay que tenerla en cuenta. Depende de lo que se analicen. Puede que eh, se requiera en algún momento. Y créame que sí, aunque no sé si bueno, sí, en la parte teórica de falla puede ser que en algún momento el análisis nos tengamos que tener esto presente. Ay, aquí me comí otra parte, porque decía esfuerzo y era poner deformación y no terminó la palabra, o la borré después sin querer. ¿Cómo se interpreta geométricamente el tensor de deformaciones? Bueno, a través del círculo de Moore en tercera dimensión. Tenemos el tensor de deformaciones en un punto y este puede representarse geométricamente como lo hicimos con el de deformaciones a través de tres círculos de Moore en un plano compuesto por sus componentes coordenadas intrínsecas, sigma y tau. No, este tres círculos nos va a permitir cómo varía la componente normal epsilon sub n y la cortante gamma sub mn y de cómo el vector de formación epsilon cambia la orientación del plano normal cuando cortamos el material.
Bueno, nosotros tenemos, aquí otro detalle, es esto, ¿no? El tensor de deformaciones, aquí sería las deformaciones principales, sabemos que son los autovalores del tensor éxilo y eso se le llama también valores propios. Y sus direcciones principales están asociadas a los autovectores, que son los ejes principales, que también se conocen como vectores propios. Y bueno, vamos a ver el círculo de Moore, es bastante similar, el procedimiento lo que se debe hacer es completamente análogo, pero observemos, ¿no? Bueno, este en vez de A ya sabemos que es 1, acá 2, B 2 y C es 3, ¿no? Lo tomé de un libro directamente. Tengamos en cuenta con el eje de las abscisas. No colocamos, hay autores que colocan gamma medios y otros que colocan solamente gamma. Cuidado con eso, como lo vayan a trabajar ustedes y se les facilite más, porque puede que no le dé el resultado simplemente porque obviaron el 2 de alguna manera. Lo pusieron redundante o no lo tomaron en cuenta, que también puede pasar, ¿no? Bueno, y tenemos lo que está. Uy, ya va, ¿por qué no me marca? Ahora sí. Las deformaciones que están en el plano AB que corresponde a sigma 1 y sigma 2 y aquellas que están fuera del plano. Nuestras soluciones las vamos a trabajar en la parte superior. ¿Bien? Es lo que nos interesa. Ay, qué maravilla. Vamos a comenzar a jugar, a interpretar círculos de Moore. Vamos con el primero. Bueno, tenemos dos que nos salieron de una vez. Este que está acá. Sí, ya sabemos que A es 1, el punto 1, B el punto 2, C el punto 3. Fíjense que todo está para el lado derecho de Excel. También puede ser que va a estar para el sigma, ¿no? Sí, si fueran esfuerzos de formaciones, pero me gustó que lo tenía acá para poner este caso y estudiar. Bueno, sin importar si estamos con deformaciones o esfuerzos, el círculo de Moore acá, todos son, fíjense, si estamos hablando de Excel, lo que es deformación, ocurre es alargamiento longitudinal. Eso significa que los esfuerzos todos son positivos, o sea que está sometido a tracción pura, ¿sí? Ninguna parte del elemento diferencial de sólido es negativa, está sometido todo a tracción pura. En este caso, fíjese que lo tenemos los tres y tenemos tanto tracción como compresión, ¿no? Pero hay una particularidad que hay que tener en cuenta, que Z es igual a cero. Si Z es igual a cero, no quiere decir que las componentes que llevan Z, llevan el eje Z de las componentes tangenciales, bien sea deformación o esfuerzos tangenciales, no tengan valor. Aquí estamos ante la presencia de un estado en particular que está envuelto en el círculo mayor, ¿sí? Y si Z vale cero, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué tipo de caso puede haber allí?
Investiguen a ver. El miércoles podemos hablar sobre eso, si preguntan, ¿no? Porque yo no todo no me recuerdo, tienen que recordar. Fíjese este otro caso. Este caso aparentemente es similar a este. Fíjese lo que está punteado y lo que está en línea continua. Lo que está en línea continua está entre el punto uno o 2 o lo que es A y B, ¿no? Estamos ante un estado plano de esfuerzos. Uno, el del lado izquierdo, es tracción pura. Fíjese, y hay acá algo en detalle, de Z vale cero y acá tanto tracción como compresión. Aquí, perdón, en el plano tracción, completamente tracción pura, igual que acá, pero el estado general no. En uno Z vale cero y en el otro no. Quiero que visualicen eso y cuando vayan a estudiar teoría, comiencen a indagar sobre eso porque cuando comencemos a hablar de las teorías de falla y su aplicabilidad, vamos a tomar en cuenta esos casos. Y la idea es que investiguen un poquito sobre ello, ¿no? Lo dejo un rato para que lo puedan visualizar. Esto es el Villañoso, por la imagen. ¿Cómo, Diego? Y la relación entre esfuerzos y deformación. Recordemos. Bueno, antes de seguir, ¿dónde pueden investigar estas cositas para que lo hagan? En el Viren Johnston aparece. Lo que sí no recuerdo a partir de qué edición. Recuerde que ustedes tienen una biblioteca virtual de libros. Creo que el Viren Johnston lo coloqué. Si no, me avisan, pero lo pueden descargar también. Em, Revisen y si no lo hay, me avisan y en algún momento lo rápido lo tenga, lo puedo subir. Vamos a hablar ahora de lo que hemos hablado en todos los temas, relación entre esfuerzos y deformación. Seguimos con esto mismo. Es importante que entendamos. Vamos a hacerlo esta vez de manera diferente. Yo tengo un campo de desplazamiento de alguna manera experimental y a través de las ecuaciones cinemáticas o ecuaciones de compatibilidad puedo definir el campo de deformaciones epsilon, perdón, que sería el tensor de deformaciones. Luego, aplicando la ley de compatibilidad que conversábamos en el primer tema de esta unidad, ¿sí? La ley de compatibilidad del material, que es la ley de Hooke en nuestro caso, puedo calcular el campo de deformaciones, de esfuerzos, perdón, sigma, con su tensor de esfuerzos. Y, de ser necesario, a través de las ecuaciones de equilibrio o el teorema de trabajos virtuales, puedo obtener el campo de fuerzas. Importantísimo. Ya terminamos este tema, vamos a repasar mecánica de materiales 1 de cómo se determina ese campo de desplazamiento experimentalmente. Bueno, podemos parar entonces, dejamos de compartir, paro la grabación para que queden separadas, me recuerdan ponerla cuando comencemos con la otra.